nuestro buen amigo Richard Caccioli, vicepresidente del Instituto de Investigación Numismática Perú, que el día de hoy nos va a dictar la conferencia Medallas Conmemorativas Brasil, Perú y más. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias, César. Bienvenidos a todos. Antes de empezar, quiero dar un agradecimiento personal para 3 personas de Brasil que han colaborado para proporcionar información que está disponible en Brasil, pero no acá en Perú. Y este es Gilberto Terón, que fue el último ponente, presidente de la Sociedad Numismática Brasileira, también a Bruno Pelizzari, también de la misma sociedad, y también a Oswaldo Rodríguez, que también me están ayudando en la preparación de mi ponencia sobre el Pará para el Río 2025. Es muy fácil para mostrar monedas, medallas, billetes, etc. Y decir, esto es lo que hay. Pero cada pieza tiene su propia historia. De contar esas historias, dar cierta vida a las piezas, especialmente las medallas, que son, por ende, testigos a eventos y parte de nuestras historias. También vamos a revisar hitos en las historias para el Brasil y el Perú para mostrar semejanzas y colaboraciones. Son 7 medallas que presentaremos con vínculos entre nuestros países. 2 que representan la celebración en Lima del 15 de noviembre de 1890. Esta fecha representa el primer aniversario de Brasil republicano, después de terminar con el imperio. 2 medallas están vinculadas con los deportes, de casi todos. 2 están vinculados con las visitas de los presidentes Rodríguez del Perú y Figueiredo de Brasil. Y 1 con un producto de consumo, y hay más. Y este último lo identifiqué y tenía que preparar algunas estadísticas que actualmente no creo que nadie en Lima ha hecho. Fechas esenciales en la historia de Brasil y Perú. Primero quiero decir qué es que realmente nosotros conocemos sobre Brasil. Es el país más grande de América Latina, está por allá, este, está conocido por sus grandes futbolistas, Pelé, sus equipos, han ganado varios campeonatos mundiales, por sus bonitas playas, por sus bonitas chicas. En Perú también tenemos bonitas chicas, no sé, me casé con uno. Pero también hay mucho más. ¿Cuándo empezó la numismática entre Brasil y Perú? Sí, había. ¿Por qué? En el siglo XVI, Portugal sufrió básicamente el mismo problema de los países, colonias en América Central. Había una escasez de circulante. Empezaron a usar monedas hispanas, o sea, de España, de México, de Lima, de Potosí. Y hay muchas variantes de esto, han usado las monedas, acuñándolos, etc. Pero este es un tema muy específico que voy a dejar a otros, no es nuestro tema, pero hay que mencionar que existe este elemento numismático entre ambos países. También la cuestión histórica, la fundación de cada país, tiene semejanzas, tiene diferencias. Y todo esto vamos a visitar acá para conocer un poquito mejor nuestro vecino. En 1500, el 22 de abril, Pedro Álvarez Cabral llegó a lo que ahora es Puerto Seguro. Este queda como 710 kilómetros al sur de El Salvador, o Bahía, que es conocido también, y 838 kilómetros al norte de Río de Janeiro.
Hay una disputa sobre si fue por un accidente o si fue intencional. El Cabral está en camino a la India. En 1526, en San Vicente, que es el santo patrón de Lisboa, ¿quién es el santo patrón de Lisboa? Está cercano a Santos, en el estado de San Paulo, es donde había el primer asentamiento establecido por los portugueses en Brasil. O sea, una espera de como 26 años antes que empezaron a colonizar lo que ahora es Brasil. Otros indican que el español Vicente Yáñez Pinzón fue el primero que pisó tierra el 26 de enero de 1500 en el cabo de San Agustín, por la costa del sur de ahora lo que es la ciudad de Pernambuco. Este está también al norte de Brasil. Bajo un acuerdo entre Perú y Portugal y España, el territorio revertió a Portugal. La razón es porque en 1494, como sabemos, existía el Tratado de Tordesillas. Y esto es básicamente el Papa tenía que fallar que al este de paralela 46 pertenecía a Portugal, que incluye toda África, y al este a la colonia española. Y vamos a retomar un punto más tarde sobre eso. Del Reino de Brasil. En 1807 y 1808 había un gran problema en Portugal, prácticamente en España también. Debido a la penetración de las tropas de Napoleón Bonaparte y españoles, la corte de la Casa de Braganza, civiles y militares, casi 15.000 personas en total, fueron obligados a huir de Portugal hacia Brasil el 29 de noviembre de 1807. Llegando a Salvador de Bahía del Norte el 22 de enero de 1808. El 7 de marzo del mismo año, el rey João VI, con su corte, llegó a Río de Janeiro para establecer la administración de Portugal, donde incentivó el conocimiento y la industria y, en adición, la impresión de libros y periódicos. El rey trajo con él grandes cantidades de libros en su biblioteca y en la Biblioteca Nacional de Portugal, que forman todo el núcleo de la Biblioteca Nacional de Brasil. Y Daniel Oropesa, mi esposo Rosita y yo hemos tenido el placer de investigar en esta biblioteca hace pocas semanas. Vale la pena ir allí y conocer. En 1815 Napoleón fue derrocado en la batalla de Waterloo, como sabemos, el 18 de junio. Y tras el Congreso de Viena, João VI creó el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Algarve está al sur de Lisboa, en Portugal. Elevando a Brasil al mismo nivel de Portugal. Portugal estaba libre de tropas francesas desde 1814. En 1821, el mismo rey estaba obligado a retornar a Portugal para reimponer su presencia y su mano del país. Desde Lisboa ordenó a su hijo, el príncipe Pedro, de retornar a Portugal. Pedro rechazó la orden y se quedó, radicalizó su postura. Cuando su padre le amenazó con el uso de la fuerza, Pedro, con el apoyo de sus súbditos sudamericanos, proclamó la independencia de Brasil. Esto es muy diferente que nuestra historia. El 7 de septiembre de 1822, Pedro proclamó la independencia de Portugal, y aunque todavía continuaron algunos conflictos entre 1821 y 24. El 12 de octubre de 22, o sea, un mes después, el príncipe Pedro fue aclamado como Pedro I, el primer emperador de Brasil. Este imperio de Brasil fue una monarquía constitucional, o sea, representativa. Había solamente dos emperadores en la historia de Brasil.
con lo que se llama, lo que es conocido en Brasil como el golpe de República el 15 de noviembre de 1889, realizó en Río de Janeiro, liderado por el mariscal Deodoro de Fonseca, y con el respaldo del ejército, la armada y pobladores, creó los Estados Unidos del Brasil. Y 4 países americanos usaron la designación del nombre de Estados Unidos. Son, en orden cronológico, United States of America, en 1776, Estados Unidos mexicanos, desde 1821 y formalizado en 24, Estados Unidos de Colombia, usado entre 1861 y 86, algunas referencias dicen 63, otras dicen 61, y los Estados Unidos de Brasil, el 15 de noviembre de 1889 hasta el 23 de enero de 1967, cuando cambió el nombre a la República Federativa del Brasil, el día siguiente, el 24 de enero de 1967, con la nueva Constitución. Ahora fechas esenciales sobre el Perú. En 1524, Panamá, Francisco Pizarro, con su asociado Diego de Amado y el padre Hernando de Luque, lograron conquistar Perú o el Biro, o sea, el imperio inca, que todavía no conocía exactamente el nombre, y viajaron entre 1524 y 25. Había 2 otros viajes en 26, 28, y en una de estos, un día de estos, la gente estaba muy desilusionada, 2 años, y no encontraron oro, no encontraron las riquezas que pensaban, y Pizarro tenía que, con su espada, marcar una línea en la arena, dice, ¿qué quiere regresar? ¿Qué quiere seguir conmigo? 13 decidieron ir con él, y este es el tema del famoso cuadro Pizarro y los 13. Pero en 1531, en el tercer viaje de Pizarro, en enero zarpó de nuevo de Panamá, y voy a tratar de hacer esto un poquito más corto, y llegó al sur de lo que era Colombia, y finalmente llegó al norte de Perú, y de ahí en el departamento de Tumbes, y después, poco más al sur, llegó al departamento de Piura, fundó San Miguel de Tangará el 15 de julio de 1532. Pero porque había una escasez de agua en esta área, y mudaron desde esta primera comunidad a lo que ahora es la ciudad de Piura. Y como sabemos, en noviembre de 1532 llegó a entrar en Cajamarca, donde tenía un encuentro con Atahualpa, quien fue capturado y finalmente ejecutado el 26 de julio de 1533. Atahualpa fue el último de las 14 incas. En 1542 estableció en noviembre lo que es el Virreinato de Perú, pero formalmente este virreinato fue un reino de Perú. Y esta expresión, reino de Perú, como tú mencionaste, Manuel, en tu discurso, ¿sí o no? Este reino de Perú está en la cédula que formó el virreinato. O sea, esto no es algo inventado por un historiador y nadie más. Está ahí. O sea, tú tienes razón en esto, hombre. El documento está conocido como Leyes Nuevas. Aunque la mayoría de los 40 virreyes entre 1542 y 1821 fueron nobles, no hay un registro de un miembro de la Casa Real, que sea de los Habsburgos, o sea, de los Borbones, la Casa Real española que pisó territorio peruano. Nuestra independencia, en 1821, el general José de San Martín, el 28 de julio, en Lima, declaró la independencia de Perú de España. Pero como sabemos, es una cosa declarar la independencia, otra de lograrlo y concretarlo, que fue finalmente concretado con la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1800, peruano de
dejándonos como un país libre y soberano. Apuntes lingüísticos, un poquito diferente de la numismática, pero importante. Algunos de ustedes saben que estoy metido en este mundo también. El nombre de Brasil, originalmente dado por Cabral, fue Ilha o Isla de Veracruz, que significa en español Isla de Veracruz. En 1627, Fray Vicente de Salvador indicó que originalmente el nombre era Santa Cruz, en vez de Veracruz, en referencia a la madera divina de la cruz de Cristo. Lamentó que entró en uso popular la palabra Brasil, que viene de un árbol llamado pau-brasil. La madera de este árbol es de color rojo y fue usado en el entonces como tinte para telas en Europa. Es una madera favorita para hacer arcos de violines y chelos. Y es más común en Pernambuco, en el norte de Brasil. El nombre de Perú es lo que llamamos el primer peronismo en nuestro idioma. Es una aberración o mala pronunciación de Perú o Perú, que es el nombre de un río en el norte del país. Un ismo en un idioma es una palabra que viene de otro idioma o una invención que entró en la habla del país. Entonces, conclusión, los nombres de cada país lingüísticamente son ismos. O sea, no vino de Portugal, no vino de España. Como podemos ver, hay semejanzas y grandes diferencias en las fundaciones de nuestros dos países. Primero, era mucho más fácil de navegar directamente desde Portugal a Brasil. Es una línea directa, aunque fue accidentada debido a que Cabral estaba en camino a la India. No existía conocimiento previo de la existencia de Brasil. Para ir al Perú, Pizarro escuchó en Panamá de un medio rico en oro que se llama Perú, que estaba ubicado en el sur de Panamá, no sabía dónde estaba. Y tenía que hacer 3 viajes al sur del Pacífico en busca del Perú desde 1524 a 31. En el Perú los españoles encontraron una civilización central con su propio rey, en Atahualpa. En Brasil no existía una civilización central, salvo diversas tribus en un vasto territorio. En la época independentista estamos coetáneos. En el Perú, el general San Martín declaró nuestra independencia de España el 28 de junio de 1821. Y como sabemos que esto fue concretado en 24. En Brasil, con la presencia de parte de la familia real portuguesa, existía una estructura más fácil de establecer, o sea, la declaración de la independencia de Portugal el 7 de diciembre de 1822. Y poco más de un mes después, 2 de octubre, como hemos visto, fue declarado un imperio. El Perú se estableció como una república funcional en 1821, acto que fue concretado 3 años después. Mientras que en Brasil existía un gobierno, pero por razones muy particulares, en el año 1879 era necesario dejar el sistema monárquico para declarar una república. Estadísticas claves de Brasil. Como mencioné, sabemos que es el gigante de nuestro continente de Sudamérica y tiene fronteras con 10 de las 12 naciones de nuestro continente. Solamente 2 países, Ecuador y Chile, no comparten frontera con Brasil. Pero mira las estadísticas, la primera columna, los kilómetros de las fronteras compartidas. Bolivia tiene la frontera más larga, el Perú segunda, y las estadísticas están ahí. Y en cada país he puesto su propia superficie en kilómetros cuadrados. Y una cosa que es interesante, de todos estos países, el total de superficie es 8.047.016 kilómetros cuadrados. Si mudamos
Brasil, incluimos Brasil, es un total de 16.562.783 kilómetros cuadrados. Brasil ocupa 5,14% de todo el continente de Sudamérica. Brasil es el quinto país en el mundo en términos de superficie, la novena economía en el mundo, hablando de PBN, y eso no es poca cosa. La población de Brasil en 2023 era más de 204 millones, aunque hay personas que digo que son 220 millones. En el Perú son solamente 33.726.000. Pero si calculo la densidad de población, en el Brasil es casi 24 personas por kilómetro cuadrado, y en el Perú un poquito más, a 26 kilómetros. Una cosa interesante, mencioné aquí a Francia como un país, en vez de Guyana Francesa. ¿Por qué? Guyana Francesa fue colonia de Francia hasta 1946, pero después fue elevado al departamento metropolitano de la República de Francia, y técnicamente es Francia que está representada allá. Una cosa que no tengo acá, según el Tratado de Tordesillas, Bruna, este es para ti, que la línea longitud fue la línea 46. ¿Dónde está la frontera occidental de Brasil ahora? Paralela 81. Bruno, temos que falar seriamente sobre o Tratado de Tordesillas. Muito sério. Porque esse es territorio que prácticamente fue para la corona española. Datos de las relaciones diplomáticas entre Brasil y Perú. Yo no voy a leer todo esto. Lo interesante es mostrar que Perú estableció relaciones diplomáticas con el Imperio brasileño en 1826. Y básicamente siempre hemos tenido buenas relaciones diplomáticas entre los dos países. Y una cosa sumamente importante para mostrar la colaboración es, desde 1942, uno fue uno de los países garantizadores por la paz, amistad y límites entre Ecuador y el Perú, con esta bronca que hemos tenido que ya empezó en el siglo XIX. Es un proceso que finalmente tuvo su conclusión en 1998, gracias a las mediaciones de Brasil y otras personas, pero el país clave en esto fue Brasil. Y una cosa es, Brasil siempre trató de tener buenas relaciones con todos los países y han hecho otras intervenciones también en ayudar a nuestros vecinos con sus otros problemas fronterizos. La primera medalla, cronológicamente, el título es La Juventud de Lima a la República de Brasil, 15 de noviembre de 1890. Este celebra el primer aniversario de Brasil como república. En esta imagen que vemos es una medalla de oro, muy bonito. Este fue algo enviado por nuestros amigos mencionados de Sao Paulo. Pero este no es todo. Como mencioné, cada medalla tiene su historia. El señor Ciro de Azevedo fue el primer, lo que se llama ministro. Entonces, ministro fue embajador. Creo que fue en los años 20 y 30 que cambiaron de título de ministro a embajador. Pero él fue el primero que llegó al Perú y representando su país, los Estados Unidos o Brasil. Y tengo su historia aquí. El señor, cuando terminó con su vida diplomático,
regresó a su estado, que fue Sergipe, y el nuevo presidente de Brasil le convenció a ser candidato para el Congreso y postuló, ganó. Muy poco después se enfermó y 2 meses después falleció. Pero es un señor que tenía una carrera muy importante y vamos a ver una iniciativa de él. Esta medalla no está en el catálogo de Carlos Zapata. Y si la lee, ministro brasileiro no Perú, 15 de noviembre de 1990, Ciro de Azevedo. Ese es el nombre del embajador. Está escrito en portugués. Según mis amigos en Brasil, el embajador mismo pidió que acuñen esta medalla. Fue acuñado aquí en Lima, aunque en portugués, y está en plata y en bronce. Y es muy bonito, pero la otra medalla que hemos visto, esta medalla salió también en plata y en bronce. En el, no sé por qué no está apareciendo, porque hay un panel que no está apareciendo. Entonces, para hacerlo más breve, la juventud de Perú fue un programa, aquí está, fue un programa que fue organizado acá en Perú por literatos y músicos, y el evento fue sumamente importante. A las 8 de la noche, representantes aparecieron a la residencia del embajador para acompañarlo al evento, y en el tiempo medio de este evento, medallas fueron distribuidos y también pequeñas ramas de flores. Imagino que las flores para las damas, las medallas para los señores. Pero estas piezas son muy difíciles de conseguir hoy en día. También tenemos una token o ficha, si quieres llamarlo, de los hermanos de Compañía de Cigarrillos Lima, Brasil. Aquellos que tratan con fichas saben que esta compañía, para tratar de incentivar a la gente de comprar más de sus cigarrillos, incluyó estos tokens o fichas. La mayoría son de bronce, algunos son de aluminio, algunos de cobre. Normalmente son como 22 milímetros de tamaño, y tienen por un lado la fábrica de la compañía y por otro lado el escudo de un país. ¿Qué es interesante de esto? Brasil está mal escrito. Debe ser I, no E. Para la historia aquí, la familia Arbocco emigró desde Italia entre 1880 y 1920. Eventualmente comenzó a fabricar cigarrillos bajo diferentes nombres como Arbocco Hermano y Compañía, y Cigarrillos Lima, y fabricantes de cigarrillos de tabaco Arbocco. Una característica de la empresa fue de incluir estas fichas, como yo mencioné, y tiene estas dimensiones que mencioné. En el libro de César Salmón Heredia, Historia de Inmigrantes y el problema de la inmigración italiana en el Perú, 1855-90, he encontrado solamente un homostil a barco, pero solamente con una C, como comerciante en la categoría de pulperías, chinganas y encomenderías. Y es obvio que la familia estaba involucrada en el comercio, pero me sorprende que no hay mucha más información de esta familia. Pasamos ahora a la primera medalla sobre deportes, en 1937, Pro Concorrencia del Atletismo de Río de Janeiro. Esta es una obra, está en cobre y
cobre plateado. ¿Qué es la historia acá? El Perú estaba invitado para participar en un concurso atlético en Río de Janeiro. El problema siempre fue cómo vamos a rescatar el dinero. Entonces, tenía la idea de vender en las escuelas 250,000 de esos, lo que se llaman discos, que fueron acuñados por la Casa de Moneda. Y, en fin, ¿qué pasó? No tenía suficiente dinero para enviar todo el equipo de atletas que quisieran hacer, más los entrenadores, y contrataron entrenadores técnicos de los Estados Unidos para ayudarles. En fin, como vemos en el cuadro, 4 países participaron. Argentina con 56 atletas ganando 104 puntos. Brasil, 77 atletas ganaron 152 puntos. Perú solamente con 11 atletas, pero 27 puntos. En Uruguay, 13 atletas con 14 puntos. Pero si vamos por puntos por atleta y a ver la eficiencia de los equipos, porque no hay artículos que hemos encontrado en los periódicos acá para decir quién ganó de medalla de oro, de plata, etc. Obviamente Brasil ganó, tenía el ejército de atletas ahí. ¿Okay? Pero miren, hemos ganado más puntos por atleta siendo más eficiente. Un dato que normalmente los periódicos no toman, pero pensé que era muy interesante. Este es de mi colección, es el óvulo del cobre. Como se ve, es gastado, pero mira la perforación arriba, esto es claramente algo artesanal que alguien trató de poner. Pensé que algo interesante para ver. Estas piezas, como ves, son 19 milímetros, pequeños, pero son muy interesantes. Pasamos ahora a una pieza sumamente interesante. Este fue acuñada en Brasil, no en el Perú. Es sobre la visita del presidente Manuel Odría para visitar al presidente Getúlio Vargas en Brasil. Es una pieza sumamente bonita, pero que es interesante. Mira cómo escribe Odría. El acento que debe estar por ahí está como en un espacio. Es algo diferente, ¿no? Porque nosotros ponemos el acento arriba. Este es de plata y tiene un canto parlante que dice plata 0.900. ¿Okay? Y tiene, ustedes ven aquí abajo en la izquierda, a la derecha, es un C con un L en el medio. Este es la sigla de Leopoldo Campos, el grabador. Esta es información que también nos envió nuestros amigos de Sao Paulo. Y como vemos, otra vez que está en la orla, es lo mismo que vemos por el reverso. El presidente Odría originalmente fue invitado para visitar a Brasil en mayo de 1853, pero tenía que postergarlo por varias semanas porque se cayó en el Palacio Presidencial y fracturó su brazo derecho. Pero de todos modos, finalmente llegó, tengo todo su itinerario, etc. acá. Pero lo interesante es que esta medalla está en 3 metales. Oro, solamente 2 están acuñados, que me imagino que fueron regalados a los presidentes. Entonces no tenemos la información sobre el peso. Pero pasamos a la plata y según Gilberto Tenor, 20 acuñados. ¿Okay? Y menciono también el canto que tenemos y también es 4 milímetros, que es muy grueso. Como ves, pesa 102 gramos. Y también la pieza en bronce, sumamente bonita también, tiene rico color, el mismo grosor,
pero tiene un canto que no podemos leer lo que está. Parece que puede ser un 4, una letra A mayúscula, entonces tenemos que ver otras piezas para ver lo que dice el canto. Pero, y esta es la pieza en bronce, como usted ve, que es muy bonito, tiene el mismo signo del grabador. Pero, ¿qué pasa? No son del mismo puño. Y hemos identificado las más importantes diferencias de cuño entre la medalla de plata y la medalla de bronce. Y esto es algo que no hemos anticipado, sospechado, pero en la numismática, como sabemos, tenemos que estudiarlo porque hay variantes y hay diferencias. Pero también para esta visita a Brasil, extendió también la cortesía para emitir una estampilla para la visita del general Codría. Es la señora Marilu Serpa, también de la Sociedad Numismática del Perú, fue tan generosa en proporcionar esta estampilla. Pasamos a la pieza más polémica en todo esto. Alejandrino L. Álvarez al Universitario de Cusco por su brillante actuación frente a Santos de Brasil. ¿Quién es quién? Supuestamente, como lee Alejandrino Álvarez es un jugador de fútbol. Universitario de Cusco, su nombre actual fue Universitario de Deportes, que fue establecido por la Universidad Nacional San Antonio de Alá, que está en Cusco. Básicamente, Cusco en aquella época, desde 1954, tenía varios equipos de fútbol, pero los dos más importantes fueron Universitario y Unión Cienciana, que ahora es Club Cienciano. Entonces, ¿qué pasa? Es obvio que esta pieza es artesanal. Vemos que hay dos espigas que están por arriba que parece que fueron cortados, pero para tener un soporte para hacer una medalla que se puede colgar. Pero hay cosas de esta medalla que son muy interesantes. Santos, uno de los más importantes equipos de fútbol cerca de Sao Paulo, propuso a las autoridades futbolísticas aquí en Lima que hay un torneo en Santos con equipos limeños. En fin, hemos tenido dos equipos brasileños y esta América que tú ves fue el campeón local un año. Universitario de Deportes de Lima, Santos y Alianza Lima. Estos son cuadros que yo confeccioné de partidos jugados, partidos ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra. En puntos, yo tenía que poner una segunda columna. ¿Por qué? En esa época, para ganar un partido de fútbol, recibieron solamente 2 puntos. Uno para empate, pues para ganar. Hoy en día son 3 para ganar y 1 para el empate. Entonces hice la segunda para mostrar cómo es el resultado en términos de hoy versus términos de entonces. ¿Qué pasó? Como vemos, Santos, América es el equipo que ganó todo. Pero después Santos se fue a Arequipa. Jugó un partido ahí que ganó 2-0. Y había otro, antes de este también había otro en Lima, aparte con Deportivo Municipal 2-0, mismo resultado con los dos. Pero después se fue a la ciudad imperial, al Cusco, y solamente había 2 fechas. En esas 2 fechas había 4 partidos, y el 29 de junio y el 3 de julio.
También yo confeccioné el cuadro de los resultados, etc., como hice antes. Y como vemos, Santos ganó, fue el campeón de esto, después Deportivo Chaco, que es de La Paz, Bolivia, entonces, ya no existe. Y dos equipos cusqueños. Y miro los resultados. No son muy ilustres para los equipos locales, especialmente en cantidad de goles a favor, goles en contra, etc. Y aquí son los resultados de cada partido. En rojo, Unión Cienciana, el nombre anterior. Y el resultado contra Santos, 9-1. Contra Universitario de Deportes, 4-0. Y entonces, los apuntes son lo que más importante. Santos tenía un jugador que se llama Álvaro. Y en ningún texto periodístico para este torneo apareció el nombre de un jugador Álvarez, aunque para un equipo cusqueño, aunque en otros reportes periodísticos hay un jugador cusqueño con el apellido de Álvarez. ¿Qué es el problema? En ningún texto periodístico mencionó el nombre de pila de los jugadores de los 4 equipos. Eso está bien si estás leyendo un periódico local, pero Lima debe haber puesto los nombres, no, hizo lo mismo. ¿Cuál es la fecha de la medalla? El 3/7 del año 55. ¿Qué es la fecha, la segunda fecha de los partidos en Cusco? Lo mismo. Y en el título aquí hay 2 palabras: brillante actuación sobre este jugador. Francamente, con los resultados 9-1, 4-0, yo no veo nada de brillante actuación. En el Cusco hemos intentado ponernos en contacto con el Club Cienciano, con la Universitario de Deportes y la Universidad Nacional de San Antonio de Abad, el fundador de este equipo, con las esperanzas que tiene Chivos, y también en Lima con la Federación Peruana de Fútbol. Nadie respondió, nadie contestó teléfonos, los pocos que tienen, y fue imposible tratar de conseguir más información de quién es este Álvarez. Esta es una foto de la época del equipo que jugó en Lima y Arequipa y Cusco. Vamos a 1981, la visita del presidente João Figueiredo al Perú en ese año. Figueiredo es el primer presidente brasileño que visitó al Perú. La medalla es muy bonita, es de cobre y de buen tamaño, 50 milímetros. Y lo interesante aquí es que cuando el presidente Figueiredo llegó al Brasil, estaba acompañado por 150 empresarios. O sea que fue su enfoque para promover el comercio entre los 2 países. Y paradójicamente, en enero de 81, cuando el presidente vino, Ecuador invadió territorio peruano en el norte. Y algo que, como mencioné antes, Brasil entró como mediador de este problema y finalmente fue resuelto. Este termina con las medallas. Ahora tenemos monedas conmemorativas de nuestro Banco Central. Este primero es del año 92, es para conmemorar la participación de lo que se llama el Tratado de Río de Janeiro, que mencioné antes, de la participación de Brasil para solucionar el problema fronterizo que hemos tenido con Ecuador. Y todo esto es la información del protocolo de paz, pero se me acaba de avisar que estamos cercando al final. La segunda moneda es de oro y también de plata. Este es el primer aniversario de los acuerdos de paz que nuestro Banco Central
es peruano. Este es, dice Banco Central del Perú, pero fue acuñado por la Casa Nacional de la Moneda. Bueno, acá, disculpa. Esta es la segunda que hemos hecho para conmemorar este evento. Esta es una foto con un sumario de quiénes son los presidentes, porque vemos aquí varios presidentes: Argentina, los Estados Unidos, no el presidente, pero su representante, Chile, todos estos países con Brasil fueron los garantizadores de la paz con Ecuador. Esta es la misma moneda en plata. Y ahora pasamos a la sorpresa. Desde la fundación del Banco de Reserva del Perú en 22, organizado en 31, el nuevo nombre Banco Central de Reserva del Perú, hemos usado 15 imprentas en 13 países para imprimir nuestros billetes. En el transcurso de esta producción de billetes, 277 diferentes billetes fueron producidos. De esta cantidad, son 12 donde todavía las cantidades de billetes impresos no están disponibles públicamente. Y en los últimos días salieron nuevas series también. Si calculamos todo esto de lo que solamente conocemos en este momento, estas son cifras que nadie ha desarrollado. 6.855.515.000 de billetes están conocidos, impresos para el Perú. Si calculamos los billetes que todavía no tenemos los datos, estamos hablando fácilmente de más de 7.000 millones de billetes que fueron impresos y usados en el Perú. Y sobre las series, esto acaba de salir a subir un poco, podemos decir, llenos redondos, que hay más de 2.950 series en este periodo. Pero uno de estos 15 impresores fue la Casa de la Moneda de Brasil. Estamos hablando de 5 billetes de 50 indies en el año 1958. También la misma denominación en el año 87. Y como vemos atrás en el nombre y el logo de la Casa de la Moneda de Brasil. También 3 billetes de 100 indies en el año 85. Primero es febrero 85, este es marzo 85, el tercero es 86. Y también vemos el nombre y el logo de los billetes. Y estas son todas las estadísticas de las cantidades. En Brasil imprimieron para el Perú 280 millones de billetes, para los cuales decimos obrigado Brasil. Y este termina. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver. Felicitaciones, caro amigo Richard, por tu presentación. Solo quería preguntarte si Brasil y Perú comparten algunas series iberoamericanas del encuentro de los mundos, porque ese asunto de integración a través de la moneda también es importante. No encontré uno así, pero eso no es decir que no existe algo, porque a veces no hay toda la información sobre estas series. Es una colección importante y muy variada. Pero no me sorprende. Es la tarea para la próxima. Con todo gusto. Richard, queríamos hacer que llegase presente de la convención por haber participado en esta ejemplar conferencia que me diste el honor de ayudar. Gracias.